Carla, te agradezco mucho por tu presentación. ¿Me confirmas si ya se ve la pantalla, por favor? Se está viendo bien. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes nuevamente para todos y todas. En esta investigación estuvimos con compañeras de la Universidad Autónoma Latinoamericana, Catalina Cano y Mónica Escobar, que son ambas abogadas. Para dar un contexto de la investigación, quiero señalar que el acoso sexual es la violencia sexual y la violencia de género que tiene mayor prevalencia entre estudiantes universitarios, que obstaculiza su éxito académico y que afecta su salud mental. Ustedes saben que la problemática se ha visibilizado mucho recientemente debido a fenómenos como el Me Too, pero también la manifestación de los colectivos feministas en las universidades y también en Colombia recientemente los pronunciamientos de la Corte Constitucional y del Ministerio de Educación Nacional que han obligado a las universidades a crear políticas de prevención y atención de violencias de género y violencias sexuales. Quiero señalar también que en Colombia el acoso sexual es un delito. En el Código Penal colombiano se afirma que el que en beneficio suyo de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue, asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Los elementos centrales entonces de esta definición son los verbos rectores, acoso, persecución, hostigamiento, que implican una repetición, una sistematicidad, pero también la relación de poder asimétrico y el fin sexual no consentido. Sin embargo, el derecho penal es la última ratio, el último lugar al que debemos llegar, ¿bien? Y lo que defiende el movimiento feminista es que no todo acoso sexual llega a ser delito, pero no por ello deja de ser una violencia que afecte sobre todo a las mujeres en diferentes ámbitos. De ahí que estudiosos en el campo de los estudios de género y feministas planteen otras definiciones de acoso sexual que tienen por lo menos estas características en común. El acoso puede ser tanto verbal como físico por medios presenciales o virtuales, pero tiene que ser un comportamiento de naturaleza sexual no deseado o no consentido por su receptor, que sea percibido como amenazante, ofensivo, irrazonable o que excede los recursos de afrontamiento de la persona, que atenta contra su dignidad, genere un malestar personal o interrumpa la vida académica o laboral de la persona. Miren que aquí no necesariamente se va a citar la relación asimétrica de poder o la repetición y sistematicidad de la conducta. Bien, partimos en nuestra investigación de una premisa y es que el acoso sexual es una violencia de género, no solo por el hecho de que la mayoría de las personas acosadas son mujeres y la mayoría de las personas que acosan son hombres, incluso en el caso en que los hombres son acosados, sino también porque en las investigaciones pues hay mucha evidencia de que las ideologías sexistas, machistas, misóginas, los roles de género tradicionales a los que se asocian también unos roles en la seducción tradicionales son los fundamentos de estas conductas de acoso sexual y además las mujeres que son acosadas sexualmente tienden a sentir el acto como discriminatorio y muchas veces el acto tiene como efecto la expulsión de la mujer de un ámbito académico, laboral o incluso del espacio público. Por lo tanto, se entiende que el acoso sexual no es una mera expresión del deseo sexual, sino que es un mecanismo de subordinación y control de las mujeres. En este contexto, nosotros nos propusimos en la investigación proponer los fundamentos psicosociales y jurídicos para las políticas de prevención y atención de acoso sexual en las dos universidades, en la San Buenaventura Medellín y en la Autónoma Latinoamericana. Sentimos que en buena medida ya hemos cumplido este propósito porque ya contamos con la aprobación de un protocolo corporativo para toda San Buenaventura, Colombia, de atención y de prevención a casos de violencias sexuales y de género. En diversas ponencias, en otros escenarios, artículos, ya hemos dado cuenta de algunos resultados de la investigación que tienen que ver con percepciones del acoso, que tienen que ver con diferencia entre acoso y seducción, cómo es percibida por los estudiantes, que tienen que ver con el acoso sexual en entornos virtuales. En esta ocasión les vamos a hablar un poco acerca de la prevalencia del acoso en las dos universidades y también de las reacciones que las estudiantes tienen frente a las situaciones de acoso, mostrando esta trayectoria desde
desde el silencio hasta la acción colectiva. Partimos de una autora que es Linhart, que sintetiza a través de la revisión de diversos estudios 4 respuestas básicas ante el acoso sexual, que son la evitación, el afrontamiento social, la confrontación y las medidas legales. Ahorita profundizaremos en ellas. Por ahora quiero simplemente señalar que en la investigación identificamos 2 respuestas adicionales: ceder ante el acoso y la acción colectiva feminista. Bien, le voy a dar paso a mi compañera Ana Milena Gaviria, que va a dar cuenta de la metodología que utilizamos en la investigación. Buenas tardes. Luisa, ¿se ve bien la pantalla? Sí, perfectamente. Ok. Bueno, los objetivos específicos del estudio son 2. Analizar las diferencias, las prevalencias y también los modos de respuesta a las diferentes tipologías de acoso sexual entre hombres y mujeres, estudiantes universitarios. Y al mismo tiempo profundizar en la comprensión de las condiciones psicosociales, es decir, los significados e interacciones que configuran las situaciones de acoso sexual. Para ello utilizamos un estudio observacional analítico que pretendió básicamente pues, analizar las características y frecuencias de los fenómenos de acoso sexual en población universitaria, así como sus condiciones psicosociales subyacentes. La población la conformó tanto los estudiantes de todas las carreras y semestres de la Universidad de San Buenaventura, sede de Medellín, y la Universidad Autónoma Latinoamericana, también aquí en la ciudad de Medellín. El diseño muestral es un diseño no probabilístico por conveniencia y únicamente tuvimos como criterio de inclusión ser mayor de edad y consentir participar en el estudio. Es muy importante señalar que nuestra investigación estuvo aprobada por el Comité de Bioética de la Universidad de San Buenaventura, así como por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Cada una de las personas que están evaluadas dentro de la investigación expresaron su asentimiento a participar a través de la firma del consentimiento informado. Del mismo modo, teniendo en cuenta pues que esta investigación toca claramente temas que tienen que ver con violencia sexual, todo el equipo investigador se acogió a todas las recomendaciones de la Ley 1257 del 2008 sobre las indicaciones para guardar el anonimato de las personas en casos de violencia sexual, así como la necesidad de mantener la confidencialidad y acompañamiento en la activación de rutas de atención, ¿sí? En el caso en que fuera necesario. Para los materiales del estudio se generaron básicamente 3 técnicas. Una técnica de encuesta a través de un formulario online para identificar características propias de situaciones de acoso sexual vividas por todos los estudiantes en la universidad, y 2 estrategias cualitativas, las entrevistas a profundidad para ahondar un poquito más en los significados e interacciones que configuran las situaciones de acoso sexual, así como también el taller reflexivo para identificar las diferencias que se establecen entre acoso y seducción consentida, además de sensibilizar a la población frente a esta problemática. Esta es más o menos la trayectoria pues, de toda nuestra investigación. Es una investigación que tiene 2 brazos o 2 trayectos, uno claramente cuantitativo y uno basado en la metodología cualitativa. Con las técnicas de análisis cuantitativos, pues procesamos la información que obtuvimos de 455 encuestas. El instrumento fue diseñado ad hoc para nuestra investigación, sin embargo intentamos que esta construcción cumpliera los criterios de calidad suficientes como para dar certeza y validez a los resultados. Hicimos una prueba piloto entonces con 44 personas que no están dentro del análisis global que les voy a presentar enseguida, y esa prueba piloto sirvió para ajustar los ítems, evaluar redundancia, evaluar redacción, si realmente se estaban midiendo las dimensiones que queríamos medir, etc. Como resultado entonces tenemos un instrumento que tiene 4 componentes: uno componente de evaluación de datos sociodemográficos, otro componente que mide la frecuencia de 9 tipos de acoso sexual que identificamos en la literatura, un segundo componente muy extenso
donde se evaluaban varias subcategorías de la percepción de acoso, de las percepciones de las situaciones de acoso, y finalmente la formulación de las denuncias y la reacción institucional. Para esta presentación voy a centrarme básicamente en mostrarles dos de los resultados de nuestro instrumento: la frecuencia de los 9 tipos de acosos diferenciados entre hombres y mujeres, así como las reacciones que tiene la población evaluada ante esos 9 hechos. El brazo cualitativo, tanto las entrevistas a profundidad como los talleres reflexivos, tuvieron un alcance importante en el número de personas acogidas en estos dos procedimientos. En las entrevistas a profundidad se hicieron sobre 15 estudiantes de ambas universidades que se declararon abiertamente como víctimas de acoso sexual, y los talleres reflexivos se ejecutaron 76 de ellos, en los cuales participaron 1.789 estudiantes, una población importante. En esos talleres pues hablamos sobre las diferencias entre acoso y seducción consentida y sensibilizamos frente a la problemática. Bien, las 9 tipologías de acoso sexual evaluados en el estudio son producto de una revisión extensa de la literatura. Cuestiones de tiempo pues no la voy a detallar. En cuanto al análisis de datos, muy importante pues que sepan que se hicieron valer las técnicas y herramientas estadísticas pues habituales en estos casos, y desde el punto de vista de los resultados más significativos, voy a pasarlo muy rápido porque el tiempo se me echó encima. Decirle que la mayoría de las personas en el estudio fueron mujeres, el 64,9% de la muestra mujeres frente al 35,1% de los hombres. La mayoría de las personas se declararon con una orientación heterosexual, seguida de una orientación bisexual y en segundo lugar homosexual. Este es el dato pues ya importante. Tenemos un 58,9% de prevalencia de acoso. Consideramos como caso de acoso que la persona declarará haber tenido una o más veces exposición a una de esas tipologías que evaluamos. La mayoría de las personas que reportaron algún evento de acoso sexual fueron mujeres, con esa diferencia del 72,3% versus el 33,8% de los hombres es estadísticamente significativa. Y desde el punto de vista de las tipologías, encontramos diferencias entre hombres y mujeres en una frecuencia mayor de piropos, chistes, comentarios obscenos o preguntas con orientación sexual, seguido por ser objeto de miradas o gestos, recibir tipo de presión para aceptar invitación de carácter sexual o recibir llamadas telefónicas, mensajes o fotografías con contenido sexual no consentido. También, y este último dato me parece muy importante, encontramos una frecuencia muy alta, casi el 35%, de personas que declararon haber sido forzadas a tener cualquier forma de contacto sexual no deseado, como caricias, besos o tocamientos. Y al mismo tiempo, ese dato es diferente entre hombres y mujeres, siendo mayor la frecuencia en mujeres. Desde el punto de vista de las formas de reacción según tipología de acoso, nosotros estandarizamos varias respuestas, pero quiero resaltar que tenemos unas frecuencias muy altas de situaciones de acoso, pero la denuncia en la universidad es extremadamente baja. Solo un 2% de los participantes en el estudio comentaron que hicieron esa denuncia. Básicamente, antes de terminar, pues decirles que las primeras 6 tipologías que nosotros consideramos menos graves o menos dañinas para la víctima, la mayoría de ellas provocaron respuestas del tipo evitación o restando la importancia, mientras que en la medida en que se va aumentando la gravedad de la situación o donde la situación puede concluir con daños mucho más claros para la víctima, empieza a hacerse más diversas las formas de reacción, ¿cierto? Acciones más activas para defenderse o para buscar recibir ayuda frente a estos hechos, ¿cierto? Pero la evitación y la minimización del hecho es bastante frecuente. Se busca apoyo en familiares, en la pareja, y solo a partir de recibir llamadas telefónicas, mensajes, fotografías, empieza a haber una estrategia más activa como denunciar ante instancias de la universidad. Yo quiero hacer
de referencia, ustedes se dan cuenta mientras las diapositivas van pasando, en ninguna de las tipologías ha habido una denuncia a instancias judiciales, ¿sí? A pesar de que son acciones que se pueden considerar como delitos, ¿de acuerdo? Esta, por ejemplo, que es ser forzado a tener cualquier forma de contacto sexual, la forma de afrontamiento más común o la forma de respuesta más común es la evitación y manifestando la incomodidad, seguido de restar importancia buscando apoyo en los familiares y solo un porcentaje muy bajito, cerca del 3%, denunciando a instancias de la universidad y en ningún caso se llegó a una denuncia judicial. Ahora le doy paso a mi compañera Luisa, que va a exponer otra parte de los resultados y la discusión de los mismos. Gracias, Ana. Entonces, desde ya una dimensión cualitativa del estudio, voy a presentar algunos testimonios, no los leeré por las restricciones del tiempo, ustedes los pueden ir mirando, yo sobre todo haré la descripción de las reacciones. Entonces, en primer lugar tenemos ceder, encontramos 3 casos donde las estudiantes cedieron ante lo que les exigía el acosador. En el caso que ustedes pueden relatar aquí, la estudiante cede a un acto de sexo oral a cambio de que el acosador no divulgue videos íntimos que tiene en su poder, pero también hay otros casos donde se dieron para no perder un curso, ¿bien? Porque se sintieron muy obligadas, dicen ellas, muy presionadas o en deuda. Son situaciones donde la estudiante considera inconcebible, digamos, ser objeto de las consecuencias que tendría el no ceder, ¿bien? Y esa parece ser ceder la única alternativa que tienen. Como vimos en la presentación que nos hizo la profesora Ana Milena, la evitación es la forma más frecuente de reaccionar ante casos de acoso. Sobre todo vimos que ante una persecución recurrente que incluya diversas estrategias virtuales, presenciales del acosador, amenazas, las personas pueden llegar a abandonar los cursos o incluso la universidad. Otra respuesta de este tipo que implica, digamos, no resolver el problema, sino tramitar los propios pensamientos, emociones frente a la situación, tiene que ver con seguir la corriente, bien, sobre todo para evitar problemas. La persona asume que si confronta al otro, le pone límites, se va a armar un conflicto, bien, entonces prefiere seguir la corriente para evitar problemas. Huir o paralizarse son respuestas ante lo inesperado. Las estudiantes nos dicen, es que yo nunca esperaba que un profesor me fuera a decir algo así, entonces en ese momento yo literalmente salí corriendo o me quedé paralizada y no supe qué hacer, no supe qué decirle. Evitar lugares e ignorar la situación, sobre todo pasa en estos casos donde se da un acoso sexual que se parece mucho al acoso sexual callejero, ¿no? Donde te dan piropos, te miran con estos gestos incómodos. Bien, las estudiantes en la universidad actúan igual que nosotras actuamos en la calle, yéndose del lugar, ignorando la situación. Bien, también con señales de rechazo no verbales, para no parecer groseros. Las mujeres sienten que si le dicen al otro no, me incomoda, me molesta, no lo hagas, van a ser vistas como groseras, como exageradas, entonces prefieren limitar sus respuestas a unos cuantos gestos de incomodidad y después no se explican por qué el otro no entienden que les molestó la situación. También está el aguantar por temor a las represalias académicas, que como se ve en el caso es algo que no solo viven y sienten las víctimas, sino que también incluso los espectadores de la conducta también experimentan, se quedan callados, aguantan, no dicen nada por miedo a que puedan, por ejemplo, perder una materia. Sobre estas respuestas evitativas vale la pena señalar que son las respuestas más frecuentes no solo en nuestro estudio, sino en múltiples estudios sobre el tema que favorecen, por supuesto, la perpetuación de las situaciones de acoso porque no hay un freno ante la conducta, pero que además expresa esa expresión de estas subjetividades femeninas que han sido creadas, socializadas por esta cultura patriarcal donde se nos ha enseñado a las mujeres a callar y a aguantar. Son respuestas muy frecuentes cuando el acosador es un docente, por supuesto, debido al poder que representa el docente, a la autoridad que representa, por lo mismo pues se hace más difícil una respuesta de confrontación y además no son respuestas naturales de las mujeres espontáneas, sino que hay un montón de acciones, tanto de los espectadores como del mismo acosador, que inhiben otras respuestas más asertivas. Bien, por ejemplo, pedirle a la persona que guarde silencio o exhibir conductas autoritarias de diverso tipo, amenazar, entre otras.
Están las respuestas de confrontación individual que implican que haya un rechazo verbal o explícito de la conducta del acosador, agredir al acosador, como en este caso que se presenta acá, pegarle, insultarlo, o cuando se tratan de redes sociales, poner la queja ante el administrador de la cuenta, si es en Aso Buitres, una de estas cuentas que se han vuelto tan populares, o bloquear pues a la persona a través del chat. También está amenazar al perpetrador con denunciarlo. En este caso es una chica a la que le dicen: te tienes que acostar con todos nosotros y no divulgamos tus videos, porque pues se dieron cuenta de que ella era una actriz porno. Entonces ella pues no sabe qué hacer, sufre mucho por la situación, pero al final los amenaza, les dice: publiquen eso, pero yo no voy a ceder ante lo que ustedes me piden, ¿no? Estas respuestas de confrontación son mucho más frecuentes frente al acoso que es físico, que implica el tocar, y cuando se ha ido dando un escalamiento de la intensidad del acoso, también cuando son conductas realizadas por pares, ¿no? Todo el mundo considera, los tomadores de decisiones, el público en general, que las mujeres deberían tener respuestas de este tipo, confrontativas, de poner límites, etcétera, y tienen diversas ventajas. Por ejemplo, cuando se trata de situaciones basadas en malos entendidos, cuando yo le hago al otro saber explícitamente mi malestar, es posible entonces que la situación se detenga. Pero ojo, esto es importante, lo encontramos en nuestra investigación, pero también están muchas otras. No siempre la confrontación sirve, no siempre la confrontación hace que el sujeto pare, precisamente porque se trata de una conducta de acoso. Bien, el otro, ante ese rechazo explícito que tú le das, puede seguir insistiendo, pasar por encima de tu voluntad y de tu consentimiento, y suele suceder. Otro tipo de respuestas son las apoyadas, implican buscar apoyo de otro que me aconseje, que actúe como negociador frente al acosador, que se muestre empático y solidario conmigo, o que me acompañe para yo no andar sola en la universidad. Otro tipo de respuestas son las legales, implica, como ustedes lo vieron ahorita, hacer una denuncia o demandar directamente. Aquí hay un estudiante, en este caso, que va a poner la queja ante la facultad, no le hacen caso, bueno, le hacen un llamado de atención al profesor, y el profesor, como reacción, demanda penalmente al estudiante por injuria. Bien, no son los casos más típicos, bien, hay una frecuencia muy baja de denuncias de acoso. Son las menos frecuentes no solo en nuestro estudio, sino en muchos otros estudios. Las instituciones a veces, y encontramos casos de estos donde atienden muy bien las situaciones, pero frecuentemente también las denuncias son desestimadas, no se formalizan los procesos disciplinarios o no se llega a nada con ellos. Finalmente, las respuestas que encontramos como emergentes en nuestro estudio, y con esto voy cerrando, son las acciones colectivas feministas, donde la denuncia no la hace un sujeto individual, sino que lo hace un colectivo de mujeres generalmente, que tienen unas respuestas y prácticas de sororidad entre ellas, que crean además estos colectivos para incidir en políticas institucionales y generar medidas de prevención. Eso ha sido lo que ha pasado precisamente en nuestra universidad. Recientemente estas respuestas han ganado visibilidad y han sido estudiadas bien, con sus ventajas y sus desventajas, porque ahí, por ejemplo, también se incluyen los scratches. Como reflexiones finales tenemos estas: con las respuestas evitativas, que son las más frecuentes, se perpetúa la cultura patriarcal. No obstante, pueden ser respuestas menos arriesgadas para las subjetividades femeninas socializadas en estas culturas, pues digamos que son unas respuestas de menor costo subjetivo para la víctima. Las medidas legales no siempre son efectivas en razón de la violencia institucional. No existe un tipo de respuesta efectiva en todos los casos, probablemente se requiera de una combinación de ellas, teniendo en cuenta las necesidades, recursos, condiciones psicológicas de las víctimas, así como sus condiciones contextuales. Bien, es decir, no existe una receta, y esto sobre todo es útil para aquellas personas que van a atender estos casos y a acompañar y orientar a la víctima. Finalmente, se requiere una apropiación subjetiva de los derechos por parte de las víctimas para que realicen, por supuesto, respuestas más asertivas, pero también una transformación cultural e institucional, y en este sentido las acciones colectivas feministas ofrecen una muy buena alternativa. Se requieren, por supuesto, políticas claras en contra del acoso sexual, información, rutas accesibles de atención, y que se configuren normas sociales en contra del acoso sexual. Bien, dejo hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias.